Empezamos hace 2 semanas, hoy es el estudio número 3. We started 2 weeks ago. This is study number 3. Quiero mostrar un poco el marco que les presentamos la primera semana del libro de Mateo, I want to show you the frame of the week 1 of the book of Matthew, dividido en 4 secciones, divided in 4 sections, capítulos del 1 al 4, chapters 1 to 4, anuncio y llegada del rey. the announcement of the king. Estuvimos hablando de la genealogía de Jesús We talked about the genealogy of Jesus y cómo Él es rey no solo por espiritualidad, sino de sangre. and how he's not only king by spiritual ways but also by blood. Su linaje His lineage lo hace rey makes him king, justo. just. Él es rey He is king porque las profecías se cumplen because the prophecies come to pass, no solo espiritualmente, not only spiritually sino naturalmente but also también. naturally. Es increíble cómo Dios ajusta todo para que se dé el nacimiento de Jesús It's incredible how God moves and arranges everything for the birth of Jesus y cómo Él pone todo en orden. and how he puts everything in order. Y estuvimos hablando de la importancia de nuestra familia, And we were speaking of the importance of our family, la familia de origen, the origin family, porque es de ella donde nosotros traemos lo bueno y lo malo. because it is from there that we come and we bring the good and the bad. Y como si nosotros permitimos que el rey llegue y se establezca, Jesús, And how if we allow the King Jesus to come and establish Él himself, siempre lo va a redimir todo. he will always redeem everything. Cuando Jesús llega, lo cambia todo. When Jesus arrives, he changes everything. Y el rey tiene el poder de redimirlo todo. And the king has the power to redeem everything. No importa el linaje, It doesn't matter your lineage ni bueno ni malo. or how good or bad it Perdón, was ni malo ni bueno. or how bad or good it was. Dios lo redime todo God can redeem all of y nos it. mete dentro de su familia And he espiritual. places us in his spiritual family. Y así vivimos nosotros, And that's how we live como creyentes as believers en Jesús, in Jesus. el rey. The king. Y el rey manda, ¿eh? And the king commands. Platicamos que él, si es un rey, tiene reino. We talked about the fact that if he's a king, Y he que has si a kingdom. vemos del capítulo 5 al 15, And if we see chapters 5 to 15, es la proclamación y el recibimiento del rey. it's the receiving and proclamation of the king. El rey llegó The king arrived y se estableció. and he established Y himself. entonces empezó a establecer su reino. And then he began to establish his kingdom. Y lo hizo a través de su mensaje. And he did it through his message. Y ese mensaje, And that message, él lo marcó he established de it manera in a way muy puntual that was very punctual en el Sermón del Monte. in the Sermon on the Mount. Stephanie platicó del Sermón del Monte la semana pasada, Pastor Stephanie spoke of the service and of the teaching in the Mount last week. the Sermon of The the Mount, Sermon on the Mount. de las bienaventuranzas de Jesús, Of the Beatitudes of Beatitudes Jesus. of Jesus. Él deja su mensaje establecido. He establishes his message. Así se vive en el reino. That's how you live in the kingdom. Y luego tienes del 16 al 27, Then you have 16 to donde 27, se levanta la oposición y el rechazo contra el reino y su rey. where the opposition of the king and his kingdom Y el comes. capítulo 28, la resurrección y el triunfo del rey. And then chapter 28, which is the resurrection and triumph of the king. Ahora, la semana pasada, como dije, Stephanie habló del segundo cuadro. Now, last week, as I just said, Stephanie spoke of the second frame, Sí. El segundo cuadro. the second square. Frame. Okay, No, I'll say mano. frame. El segundo cuadro. The second frame. Thank you. Bajo el tema El Sermón del Monte, Under the topic, the Sermon on the Mount, Viviendo el Reino parte 1, le puse yo porque ahora voy a dar la parte 2. living in the kingdom, part 1, because now we're going to talk about part 2. Y antes de eso, ella dijo lo siguiente, si pueden poner el siguiente slide, por And favor. before that, she said the following. En la tierra como en el cielo, ¿se acuerdan? In heaven, in heaven, in earth as in heaven. La forma en que abordas el Sermón del Monte, o sea, las palabras de Jesús, The way in which you can perceive the words of Jesus at the Sermon on the Mount. el mapa de cómo encontrar al rey, The map of how to find the king eso lo cambia todo. changes everything. El sermón no es cómo logramos la salvación, sino cómo mostramos que somos hijos de Dios salvos, que creemos en el rey. The sermon does not lead you to find salvation, but it shows that we are sons and daughters of the king. Y que Dios no es cruel, pero es claro. And that God is not cruel, but he is clear. Dios no es cruel, He is not cruel, pero siempre nos dará claridad. but he will always give us clarity. Y Él dice, yo soy el rey, And he says, I am the king, y así se vive el reino. and this is how my kingdom lives. Y hay cosas que nos chocan, And there's some things that confront us, pero en la claridad está la libertad.
But in clarity is freedom. Y si Jesús lo dice, And if Jesus said it, yo tomo la decisión si lo creo o no. I make the decision to believe it or Si not. tú y yo somos parte del reino del rey, If you and I are part of the kingdom of the king, escogemos entonces ser parte del reino, no podemos no seguir al rey. if we choose to be part of the kingdom, we cannot just not follow the king. Nuestro problema es muchas veces que queremos ser parte del reino Our problem is sometimes that we want to be part of the y kingdom recibir la bendición, la protección, la cobertura de las murallas y de los soldados del rey, and to receive the protection and covering and blessings of the walls of the king. pero no nos gustan todas las reglas del rey. But we don't like all the rules the king has. Pues queremos la bendición sin obediencia. So we want the blessing without the obedience. Nos gusta la protección We love the protection sin necesariamente seguir las reglas de él. without necessarily following his rules. Y el problema es que la palabra reglas nos choca. And the problem is the word rules hits us. It confronts us. Entonces, si lo confronta, If it confronts you, cámbiale la palabra. change the word. Puede ponerle en vez de reglas estilos de vida o estilo Instead para of vivir o rules, pasos you para could vivir, just si quiere. say ways of living, styles of living. Está bien, es lo mismo. It's the same thing. Jesús nos enseña cómo se vive en su reino. Jesus is teaching us how to live in his kingdom. Y no solo lo hizo a través del Sermón del Monte. And he didn't only do it through the Sermon on the Mount. Hay otro tipo de comunicación que encontramos no solo en el Evangelio de Mateo, sino en el de Lucas y en el de Marcos también. There's another verse and text that we find in the other No, ways of communication. ways of communication in the other Gospels. No, no porque en Juan no hay. Entonces, one from- pilas, por favor. Yes. Sí, en los evangelios sinópticos, In the Synoptic Gospels, que son aquellos que se copiaron el uno del otro, lo which are enseñamos, those that copied one from the other, Marco, Mateo y Lucas, Mark, Matthew, and Luke. hay una manera de comunicación de Jesús There's a style of communication from que Jesus se llama parábolas. that is called parables. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado una parábola de Jesús? How many have heard a parable from Jesus? Fíjate que el Sermón del Monte The Sermon on the Mount centralmente comunica cómo se vive en el reino de Jesús. basically communicates how to live in the kingdom of Jesus. Pero las parábolas But the parables son aquellos espacios, are those spaces, aquellos cuentos, those stories, esas historias these stories que se comunicó Jesús that were communicated by Jesus para seguir el mensaje del reino, to follow the message of the pero kingdom. lo encontramos en todo su ministerio. But we can find it in his whole ministry. El Sermón del Monte fue en un momento específico. The Sermon on the Mount was in a specific moment. Las parábolas las encontramos a través de todo, The parables, we can find them throughout de todo el everything, camino de Jesús. throughout his whole Entonces, journey. hay una definición de parábola. So there's a definition of parables. Son historias breves, alegóricas, diseñadas para enseñar una verdad, un principio religioso o una lección moral. A menudo son historias interesantes que contienen pocos detalles, importante, pero que están llenas de significado. They are short allegorical stories designed to teach truth, religious principle, or moral lesson. They are often interesting stories that contain few details but are full of meaning. Para nuestro contexto, For our context, para simplificar to simplify ese significado, that meaning, podemos usar la siguiente we frase, could use the following phrase. que es una parábola, That is that a parable es un principio Es del a- reino de los cielos is a principle of the kingdom of God que viene y se traduce a un ejemplo cotidiano en la tierra. that is translated into an everyday example on earth. Simple, ¿verdad? Simple. Jesús dijo, aquí hay un principio de cómo se vive en mi reino, Jesus says, here are the principles of how you live in the kingdom. se los voy a contar, se los voy a comunicar de una manera natural en la tierra para que me entiendan. I'm going to communicate it in a natural way here on earth so you can understand it. En el libro de Mateo hay hasta 26 parábolas In the book of Matthew, there's almost 26 parables. y algunos teólogos dicen que en total en todos los evangelios hasta 50 parábolas se encuentran. And theologians say that there's a total of 50 parables that can be found in the Gospels. No importando el número al final, No matter the number in the end, lo importante es por qué Jesús las usó. what's important is why Jesus used them. Él las usó porque sabía cómo comunicar con la gente. He used them because he knew how to communicate with people. Y no estoy hablando solo de la gente regular, And I'm not just talking about everyday regular people. estoy hablando de todas las personas que fue su audiencia. I'm talking about all the classes of people that were his audience. Jesús tuvo una cantidad de gente en su audiencia Jesus had a great many people in his audience. y él sabía cómo comunicar, And he knew how to communicate, qué comunicar what to y communicate, cómo hacerlo. how to do it. Y las parábolas, And the parables, sin duda alguna, without a doubt, nos ministran muchísimo. minister to us greatly. Ahora,
Entendemos entonces que para continuar este pensamiento So now we understand that to continue this line of thinking de cómo se vive en el reino, of how to live in the kingdom, cómo Él nos enseña a vivir, how he teaches us to live. sabemos que está el Sermón del Monte, We know there's a Sermon on the Mount, las bienaventuranzas, the Beatitudes, el mapa que Él nos da hacia llegar a Jesús, the map that he gives us to reach Jesus. pero tenemos las parábolas también. But we also have the parables. Y le orábamos a Dios, ¿qué parábola? Porque son tantas parábolas, ¿no? And we pray to God, what parable? Because there are so many. ¿Qué parábola hablamos? What parable do we speak De of? tanta parábola que hay. Of so many there are. Pues Dios quiere hablarnos algo hoy Well, God wants to speak to us today a través de una parábola muy interesante. through a very interesting parable. Se encuentra en Mateo capítulo 18. You can find it in Matthew chapter 18. Puede ir en su Biblia, en unos momentos vamos a leer. You could go in your Bible. We're going to read it in a few moments. La parábola del siervo despiadado, The parable of the ungrateful servant. ungrateful servant. Unmerciful servant. Ese era ungrateful, unmerciful, and a bully. He was Ya vamos a hablar del tema. We're going to speak of it in a second. Mateo 18. Matthew 18. Ahora quiero dar contexto I want to give a little bit of context porque la parábola es súper clara. because the parable is very clear. Ya la vamos a estudiar. And we're going to study it in a second. Pero recuerde que el contexto es importante. But remember that the context is very important. La palabra de Dios significa ¿cuántas cosas? The word of God means one thing. Bien sabe. Una cosa. It means one thing. Fue escrita para una It audiencia was written for one audience con un significado. with one meaning. Lo bello es que en la gracia de Dios tiene miles de aplicaciones a nuestra vida a día de hoy. What's beautiful is that in the grace of God, it has millions of Pero applications. si significa una cosa, el contexto es muy importante. But if it means one thing, the context is really important. En este caso, el contexto inmediato In this case, the immediate text son los versículos anteriores a lo que vamos a leer. is the verses right before what we're going to read. La parábola está en el versículo del 21 al 35. The parable can be found in verses 21 to 25. Pero un poco antes hay una conversación pasando con Jesús y sus discípulos. But just before, you can witness a conversation between Jesus and his disciples. Incluso hay otras parábolas por ahí metidas. And there's even other parables included. Pero viene un tema muy interesante. But a very interesting topic is touched on. Jesús está enseñando cómo se vive en comunidad en el reino de los cielos. Jesus is teaching how to live in community in the kingdom of heaven. O sea, Jesús le está diciendo a sus discípulos, mira, So Jesus is saying to his disciples, look, les voy a enseñar cómo se vive la disciplina en el reino de los cielos en contexto de vivir en comunidad. I'm going to teach the discipline of living in the kingdom of heaven through living in community. Y eso lo encontramos en el versículo 15. And we can find that in verse 15. Si tu hermano peca contra ti, If your brother sins against you, échelo de un solo de la iglesia. cast them out of church. Así dicen los versículos. That's what the verses say. Si tu hermano peca contra ti, If your brother sins against you, asegúrate make sure de exponerlo en las redes sociales to inmediatamente. expose him in social media immediately. ¿Será que eso es lo que nos enseña Jesús? Is that what Jesus is teaching us? De pronto es lo que nos da ganas de hacer, Maybe ¿verdad? that's what we want to do. Si tu hermano peca contra ti, If your brother sins against you, nunca never, le vuelvas a dirigir la palabra. ever speak to him again. Eso no es lo que Jesús enseña. That's not what Jesus teaches. Y este es el contexto. And this is the context. Él está diciendo a ellos He's telling them que primero, si tu hermano peca contra ti, that first of all, if your brother sins against you, ¿qué hace uno primero, What do you do supuestamente? first? ¿O qué deberíamos de or hacer? what should we do? Es ir a solas con la Is to persona go on a one-on-one with the person, para platicar y sentarse y exponer el corazón, to speak and pour our hearts out, exponer la situación. to put the situation in light. Dice, si él se arrepiente If he repents, o ella se arrepiente, or if she repents, hemos ganado a nuestro hermano. we have won back our brother or sister. Si no, If not, ve con un testigo o dos go with one or two people for testimony y habla con él and speak with them. o con ella. And speak with them. Y así va And little by little, el Señor mostrando cómo se debe de vivir the Lord is showing how we should live y cómo debemos de abordar a las personas and how we should deal with situations que nos han fallado y han hecho mal en contra de nosotros in cases where people have failed us or wronged us o han hecho mal en contra de la comunidad. or wronged the community. ¿Está conmigo? Are you with me? Entonces, en ese contexto, So in that context, viene versículo 21 you could find verse 21 following right after. en Mr. Peter, Y el señor Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro Apostle Peter, siempre le gusta he always likes to
I have something to say, you know? to say that he has something to say. Sí, Pedro es así, ¿no? Peter's like that. Entonces mire el versículo 21. So look at verse 21. En este contexto, In this context, Pedro se acerca a Jesús y pregunta, en inglés lo tiene en you'll pantalla. find it in English on the screens. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano el que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Dice, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contesta Jesús. Entonces, hay algo aquí muy interesante, So there's something here very interesting. porque había algo dentro de la cultura judía Because there was something inside Jewish culture que era una interpretación, ¿está bien that dicho? was an interpretation, Una interpretación that it was an interpretation del libro de Amós, of the book of Amos, donde daba a entender que uno debería de perdonar al que le había fallado 3 veces. where it was understood that you should forgive someone who wronged you up to 3 times. Pero sabíamos que no era así nosotros. But we know that it is not like that. Pero ellos era una costumbre. But it was a custom. Cuando hablo de perdonar, When I speak of forgiveness, lo tenemos que ver bajo el contexto de lo que Jesús acaba de decirnos. we have to see it under the light of what Jesus just said to us. El proceso The process que vamos solo a confrontar a la that we're persona going alone to confront the con person 2 o 3, with 2 or 3, después a la congregación. then to the congregation. Y si no cala, And if not, y si no hay and if arrepentimiento, there's no repentance, tenlo como excomulgado. then you could just treat him as if he was cast out. Ya. Entonces viene Pedro y dice, ¿hasta cuántas veces tendríamos que como nosotros hacer ese proceso? Porque eso está medio So largo. Peter comes and asks, up to how many times should we do this process? Y la cosa es que si me estás diciendo que voy a perdonar a la persona, And the thing is that if you're telling me that I'm going to forgive the person, se borra la cuenta. you just erase the tab. O sea, voy por 1 So I go with 1, y no se arrepienta. Voy and he por doesn't 2. repent. Voy All right, por 2. I'm going to go with 2. No se arrepiente. Voy por He 3. didn't Voy por repent. 3. All right, so I'll go with 3. I'll go with 3. Se arrepiente. He repents. Oh. 0 otra vez. All right, you have a clean sheet again. Y vuelve a caer otra vez. And then he falls again. Y aquí vamos otra vez. And here we go again. 1, 1, 2. 2. Se vuelve a He arrepentir. repents again. Ay, Dios. Oh God. Y otra vez, And then once again, más o menos para que estemos en contexto. just so you have a little bit of Entonces, context. Pedro de buena onda, So Peter, as sí, good as fly as he is, no dice 3, dice hasta 7 veces. he doesn't say 3, he says up to 7 Y times. Jesús dice, no. And Jesus says no. ¿Cómo le dice Jesús? What does Jesus say? Hasta 70 veces He 7. says up to 70 times 7. Algunos teólogos interpretan que es una multiplicación, Some theologians interpret it as a multiplication. otro que es al exponencial, Some others that is to the exponent que of, sería infinito. which would be infinite. ¿Cuánto Alguien saque el teléfono, pero no se Someone distraiga. take out your phone, but don't get distracted. ¿Cuánto es 70 por 7? How much is 70 times 600, 7? ¿cuánto? 490. Bueno, 490. para contexto, For context, hacer todo el proceso doing the whole process 490 veces. 490 O times. sea, creo que el mensaje de Jesús está claro. I think the message of Jesus is clear. Siempre hay que estar listo para perdonar. We always have to be ready to forgive. Híjole. Wow. Dang. Entonces veamos la parábola, So let's look at the parable. porque Jesús, al ver la inquietud de sus discípulos, Because Jesus, seeing his disciples, porque de plano había una inquietud ahí, ¿no? because he saw they were Y bothered. bueno, pero supuestamente hemos aprendido que son 3 veces. We learned that it was only 3 times. Y ahora me dices que son 70 veces 7. Now you're telling me it's 7 times 70. O 7 veces 70. No Or sé. 7 times 70. Todo ese proceso es muy complicado. That whole process is too complicated. A ver, entonces Jesús dice, voy a traer un principio del reino de los cielos So Jesus says, I'm going to bring a principle from the kingdom of heaven en un ejemplo natural in a de la very tierra. natural, earthly example. Y por efectos de orden mental, And by effects of mental order, mío y suyo, mine and yours, he definido esta parábola en 3 escenas. I have given this parable 3 scenes, Son 3 lugares donde pasa. 3 different places where it happens. El primer lugar es la escena 1, The first place, the scene 1, es el palacio. is a palace. Y dice así, And it el says, palacio de un rey, ¿no? the palace of a king. Vamos a leerlo, tiene en inglés ahí en You're going to have it pantalla. in English on the screens. Dice versículo 23 de Mateo 18. Verse 23 of Matthew 28. Por eso el reino de los cielos se parece. Uf, ahí estamos, ¿no?
El reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro. En otra traducción dice 10,000 talentos, ¿sí? Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó a que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. Versículo 26. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. 27. El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Wow. Qué buena onda el rey, ¿no? He's such a nice guy, the king. Bueno, ya le voy a contar algo para que de verdad digamos que qué buena onda el rey. I'm going to tell you something right now so that you can truly believe that the king was a nice guy. Entonces llega el rey. The king comes. Esto es un ejemplo que Jesús está dando, una It's an parábola. example that Jesus gives, a parable. Hay un rey que dice, necesito poner orden en mi casa, en mi A king reino. says, I need to put order in my kingdom, in my home. Tráiganme a todos los siervos que me deben. Bring all the servants that owe me. Entonces, imagínense, ya pasar la fila de Imagine personas, the ¿no? line of people that pass by. A este debe tanto, This one owes that much. este debe tanto. This one owes this much. Bueno, este And this one debe 10,000 talentos. owes 10,000 talents. Entonces, para nosotros, talentos como American Idol, ¿no? Estamos pensando For que us, talents is like American Idol. no. No, it's not that. Era una manera, It was a way, es un término financiero, it's a financial term. solo para darle perspectiva, Just to give you perspective, que es importantísimo because it is very important para el mensaje de Jesús en la parábola. for the message of Jesus in the parable. Estos 10,000 talentos, These 10,000 talents, resumido, summarize, summarized, de alguna manera, in a way, es muy difícil, very difficult, porque usted sabe las finanzas cómo cambian. because finances go up and down. Que si tú cambias el valor de esto por lo otro y The el oro value vale of tanto. something changes and Bueno. changes to something else. Pero para darnos perspectiva, But to give you a perspective, los teólogos nos enseñan, theologians tell los us, que han estudiado a profundidad, those who have studied deeply, que estos 10,000 talentos son como 10 billones de dólares. that these 10,000 talents are like $10 billion. Algo nos serviría a los 10 billones de dólares, ¿no? We could use $10 billion. Entonces, este debe 5 millones, So this one owes 5 este million, debe 1,000,000, a million, este debe 500,000 500,000, y este debe 10 and this one billones. owes 10 billion. Y yo creo que usted se puede estar haciendo la misma pregunta que yo me hice. And I think you could be asking yourself the same question I did. ¿Cómo le puedes deber a alguien 10 billones de dólares? How can you owe someone $10 billion? Bueno, pensemos Well, let's think about it un momento. for just a second. Yo creo que dentro de un reino hay diferentes niveles de siervos, I ¿no? think within a kingdom there are different levels of servants. Hay unos que están más cercanos del rey, seguramente. There are some who are closer to the king, surely. Concejales, yo no sé. Counselors, I don't know. Los que manejan las cuentas. Those who manage the finances. Los tesoreros del reino. The treasurers of the kingdom. Y hay otros siervos que de pronto hacen otras labores. And there are other servants who do other Alguno works. le manejaría las redes sociales, no One sé, managed social media ¿verdad? O manejaba su or casa, managed his home, los graneros, the farms. yo no sé, otros tenían que barrer, I don't know, some others swept. los que tenían que limpiar, Those who had to clean. los que probaban el vino, la comida. Those who tasted the food, the wine. Entonces seguramente, So surely, especulando un poco, just speculating, este sirviente this servant tenía que tener acceso had to have access donde estaba la plata, ¿no? of where the money was. No nos dice la historia. The story doesn't tell us. Recuerde que la parábola no nos da tantos detalles. But remember that parables don't give us so many details. Da un espacio para nosotros poder ver un poco culturalmente cómo podría ser. It gives us a space for us to imagine and think how culturally it could have happened. Más lo importante siempre será el mensaje, el Yet the principio. most important part will always be the message. Entonces, seguramente esta persona So surely this person, con mucho acceso with a lot of access, invirtió mil milloncitos, ¿verdad? invested 100,000, Ahí 1,000,000 por acá, 100,000 here, que llegó no sé qué y le dieron al rey ciertos regalos y yo por that aquí. got back and gave the king certain gifts, and he just kept some. Sacó un préstamo para no sé cómo por acá. He made a loan, a little bit over here, Y pues seguramente el rey tenía mucha plata, ¿no? and surely the king had a lot of money. Para que vea. Entonces, ahí fue acumulando su deuda. So there, he just started accumulating his debt. Pero algo muy interesante es que él viene But something very interesting is that he comes y responde al
al juicio del rey, ¿no? and answers back to the judgment of the king. Si este me debe tanto dinero, You owe me this much. ¿qué puedes hacer por mí? What can you do for me? No lo vas a pagar nunca. You will never pay it off. Entonces, ¿sabes qué? So you know what? Te voy a vender a ti, a tu familia I'm going to sell you and your family y todos los assets que tienes. and all the assets you have. De pronto en esos assets recuperaba bastante dinero. Maybe in those assets he would get back a lot of money. Pues si así se endeudó, algo habrá tenido, ¿no? If that's how he got it in debt, maybe that's something of Y value el that he sirviente had. dice, no, por favor, tenme paciencia. And the servant says, please have patience with me. Tenme paciencia, Have patience with que yo me, te voy a pagar todo. that I will pay everything back. Escena número 1. Scene number 1. El rey viene y movido en misericordia lo perdona. The king comes and moved in mercy, forgives him. Es como que tú y yo, por It's like ejemplo, you and I hayamos caído en una deuda fall into debt con el banco with the bank que tú tienes, that you have, ¿sí? Y debemos $1,000,000 and we owe $1 million por X o Y razón. for X or Y reason. Y que el CEO del banco And that the CEO of the bank pida tu número y te llame de manera personal asks for your number and calls you personally y te diga, Sara, and says, Sara, debes $1,000,000. you owe $1 million. En vez de vender a Marvin, Instead of selling Marvin, que ganas quizás no le faltará de venderlo, pero no sé. A Sofía no, a Sofía no la va. no, we can't sell Sophia. No, Never. No, a los dos, a ninguno de los dos. Yo None sé, of them, none of yo them. sé, I yo know. sé. Yo sé, ahí vamos a dejar el tema. We're going to leave the topic there. Porque si sigo me meto en problemas. Y diga, está perdonado el $1,000,000. And then suddenly they say you have been forgiven for the $1 million debt. ¿Cómo te sentirías? How would you feel? Increíble, ¿verdad? Incredible. O sea, tú estabas pidiendo, por favor, dame tiempo para pagar. You were just asking for time to pay. Entonces, ahí está la escena 1. So there's scene 1. Vamos a la escena 2. Let's go to scene 2. Esto pasa This happens, y ahora estamos afuera del palacio. and now we're outside of the palace. Mira lo que dice versículo 28. Look at what verse 28 Dice, says. al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata o 100 denarios. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, exigió. Su compañero se postró delante de él y le respondió, ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré. Versículo 30. Verse 30. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Ay, Dios. Escena número 2. Scene number 2. Este hombre le acaban de perdonar $10 billones. This man was just forgiven for a debt of $10 billion, Sí, que eran los 10,000 talentos. which were the 10,000 talents. Y ahora se presenta And now he comes con otro siervo del rey, with another servant of the king, seguramente de nivel de responsabilidad inferior, surely of a lower, inferior status, que le debía era a él plata. that owed him money, Son 100 denarios, ¿verdad? which were 100 denarii. O sea, para darle contexto, To give you context más o menos, about, esos 100 denarios, it was an approximation, depende de lo que ganaba el tipo, depending on what he was earning, algo así como unos $15,000. around $15,000. Es una deuda pues considerable, It's a considerable debt, pero pregunto, ¿pagable? but payable, I ask. Entonces, 10 billones de dólares So from $10 billion perdonados. forgiven. Wow. Increíble. Incredible. Ahora viene $15,000 Now comes a debt of 15,000, no perdonados. and it wasn't forgiven. Y encima ahorcados. And on top of that, choked into jail, Y luego encarcelados. and then thrown into jail. ¿Le hace a usted sentido? Does that make sense to you? Pero es lo que Jesús está planteando acá. But that's what that situation that Jesus is placing before us. Entonces, alguien que recibe un perdón de ese auge, So someone who receives forgiveness of that magnitude viene y sale de recibir semejante noticia, leaves and walks out of receiving such wonderful news. ya no lo van a vender, They're not going to sell ya him. no van a vender a su familia, They're not going to sell his family, sino que es perdonado. but instead he's forgiven. Y cuando usted investiga un poco más en el texto, And when you dig deeper and look into the text, no es que se topó con el consiervo. it's not that he just ran upon him. No. Los estudiosos bumped dicen into him. que lo fue a buscar. The study said that he went to look for him, O sea, que él salió de ser perdonado, that he left his just state of forgiveness, de que le rindieran cuentas, that they just
pardoned every debt that he had. Y ahora él fue a buscar los que le debían a él. And then he went and searched for those who owed him O sea, a pedir cuentas. to collect. Y entonces toma la decisión de no perdonar ese dinero. And so he makes a decision to not forgive the debt. Así estamos en la historia. ¿Vamos bien en la parábola? That's how we're looking into the story. We're in Bueno. scene 2. Ahí va la escena número 3. Here's scene number 3. Espero que ya vaya ahí anotando un poco de las cosas que tienen en similitud ambas escenas. I hope you're taking down some notes of the similarities between both scenes. Ahora entonces terminemos la historia So let's finish the story. y la conclusión de Jesús. And the conclusion of Jesus. Dice así, 31. Verse 31. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, ya esta escena es de nuevo dentro del Now palacio. this scene is back inside the palace. Dice, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Verse 32. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le dijo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Versículo 35, así 35. también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Disculpe el extra drama, pero I'm sorry for the extra emphasis and drama. es que ese versículo 35 hay que leerlo así medio slow motion. But the thing is that verse 35, you have to read it in cámara lenta. Entonces se da cuenta el Señor So the Lord notices, porque los otros siervos because the other servants ven la injusticia que está pasando. see the injustice that's happening. Ellos ya se habían enterado de lo que se le había perdonado a este siervo. They had already heard of what had been forgiven of this servant. No sé si estarían felices o no por él, no lo sé. I don't know if they were happy for him or not, Lo que no sé si ya se dio cuenta usted but I don't know if you've noticed es que a través de las escenas that through the scenes, es revelado el carácter del siervo. it is revealed the character of the servant. A través de sus palabras Through his words, y a través de sus acciones through his actions, se nos es revelado it is revealed el carácter de este siervo malvado. this servant's character. Yo dije que era un bully al principio. I said that he was un malote. Espero que eso no sea mala palabra en ningún lado. Discúlpenos de antemano. He was a bully. Sí, se entiende, tranquilo. Era malvado. He was wicked. Mire todo el dinero que había comprometido. Look at all the money he was in debt with. Y con ese corazón malvado, And with that wicked heart, no tuvo la capacidad he didn't have the capacity de perdonar a alguien más. to forgive someone else. No sé si usted ya se dio cuenta, I don't know if you noticed already, pero esta parábola es acerca del perdón. but this parable is about forgiveness. Pero no solo del perdón en la tierra, But not just of forgiveness here on earth, como se manifiesta el perdón en los cielos but also how forgiveness is manifested in the heavens y cómo Jesús quiere que se manifieste aquí. and how Jesus wants it to be manifested here. Entonces, quiero mostrarle la definición de la palabra perdón porque puede ser que haya confusión. So I want to show you the definition of the word forgiveness because it may be confused En el original griego in the original Greek que Jesús usa para describir esta palabra. that Jesus uses to describe this word. Está ahí la palabra. The word is up on the screen. Es la palabra griega The word in Greek is aphiemi. aphiemi. Así se dice. Así That's how como you lo say dijo, it. este es griego, así que él se la dijo bien. That's how I said it. Y significa, ahí lo And tiene it en inglés, means enviar, to send ceder, forth. expirar, dejar ir, dejar en paz, dejar ser, hacer a un lado. to yield up, to expire, to let go, to let alone, let be, to disregard. Eso es lo que Jesús expresa cuando habla de perdonar, That's what Jesus expresses when he talks about forgiveness, que se expiró la deuda, that the debt had expired, ceder, soltar, dejar ir, to dejar let en go, paz. to just let go. Es perdonar. It's to forgive. Pero es que aquí hay un tema un poco más profundo. But there's a deeper topic here Dicen por ahí because they say around que perdonar no es olvidar. that to forgive is not to forget. ¿Alguien ha escuchado eso? Has anyone heard that? Perdonar no significa olvidar. To forgive doesn't mean you forget. Pero también yo he escuchado forgive and forget.
Pero también he escuchado perdona y Al olvida. revés. Olvida y perdona. Olvida y perdona. O Forgive and forget, o como llegue. which is the other way around. Hay una gran contradicción ahí. There's a great contradiction there. Yo preguntaría, I would ask, ¿qué tiene Jesús que decir acerca de esa what does contradicción Jesus have to say about that que contradiction quizás tú y yo podemos tener? that maybe you and I could have? Porque como dice mi abuelita, Because as his a grandmother la hora says, de los trancazos, when it comes to butting heads, ese tema de perdonar es muy complicado. forgiving is very complicated. ¿Qué tendrá que decir Jesús? What does Jesus have to say? Lucas 17, Luke 17, por referencia nada más. just by reference. Así que cuídense. So be careful. Si tu hermano peca, If your brother sins, repréndelo. repent him. Y si se arrepiente, And if he repents, perdónalo. forgive him. Aun si peca contra ti 7 veces en un día. Even if he sins against you 7 times in one day. Y 7 veces regresa a decirte que se arrepiente. And 7 times he comes and says he's sorry. Jesús dice, perdónalo. Jesus says, forgive him. Y perdona al pianista, Señor. And forgive the pianist, Porque no Lord, sabe lo que hace. because he doesn't know what he's doing. Por cierto, Also, cuando Jesús en la cruz dice, when Jesus says on the cross, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, he says, Lord, forgive them for they not know what they do. es la misma palabra. It's the same word, Exactamente la misma. the exact same word. Lo que pasa es que tú y yo no necesariamente vamos a poner el perdón de la cruz The thing is that you and I might not put the forgiveness on the cross y darle el mismo énfasis al perdón con el hermano. and to give it the same emphasis as forgiving your brother or sister. Pero en el reino de los cielos, But in the kingdom of heaven, el rey dice que es lo mismo. the king says it is the same thing. El llamado a perdonar es el The mismo. calling to forgive is the same. Y aquí es donde entra quizás el conflicto mental de And here's where nosotros. maybe our mental conflict comes into play. Porque entonces, bueno, ¿perdono o no Because perdono? then I forgive or I don't forgive. Porque si no se ha arrepentido, entonces no puedo perdonar. Because if he hasn't repented, then I can't forgive. Creo que el significado aquí es muy importante. I think the meaning here is very important. Y quizás es lo que más podemos aplicar a nuestra vida. a And día de maybe hoy. it's what we can apply to our lives the most. Es que hay un daño en no perdonar y tú lo sabes muy bien. It is that there is this Harm. harm in not forgiving. It hinders our hearts. Nos mantiene nuestros corazones alejados. Nos daña por dentro. It hinders us. La falta de perdón The lack of forgiveness. es como un veneno adentro. It's like a venom. It's like venom inside Pero of tú us. y yo podríamos decir, pero es que no se arrepiente la persona. But you and I could say that person hasn't repented. Entonces, ¿cómo voy a yo a perdonar? So how am I going to forgive? Y aquí está quizás la clave, el meollo del asunto, So maybe here's the key in the center of the whole topic, donde nos ayuda el significado. where the meaning and the definition helps us. Uno debe de entender que si hemos sido dañados por una persona, We need to understand that if we've been harmed by someone else, por salud propia, by personal health, por libertad personal de mi corazón, for personal freedom for my heart, es importante soltar. it is important to let go. Pero eso no significa que tú vas a restablecer la relación con esa persona si no hay arrepentimiento. But that doesn't mean you have to reestablish the relationship with the person if there's no repentance. Y pasa muchas veces And it happens many times. que viene la gente y te daña una y otra vez That people come and harm you once, twice, y te piden perdón, and they ask you for forgiveness. pero no hay verdadero arrepentimiento. But there's no true repentance. Eso es lo que va a pasar, So what's going to happen es que esa persona volverá is that that person is going to come back, seguramente surely, a hacer exactamente lo to do mismo, exactly the same thing. porque no hay verdadero arrepentimiento. Because there's no true repentance. Pero ¿dónde está el principio? But that's where the principle Que comes si in. esa persona That if that se person arrepiente de corazón, repents from the heart, cuando pase, when it happens, tú y yo siempre you and I always tenemos que estar listos have to be ready para perdonar. to forgive. Siempre. Always. Para soltar, To let go. para dejar ir. To just let go. Que ninguna raíz de amargura, That no roots of of bitterness, de orgullo, de odio, of pride, of hate, que nos daña tanto por dentro. that harms us so much on the No inside. podemos permitirlo dentro de We can't nosotros. allow that inside of us. ¿Será que Dios va a restaurar esa relación? No lo sé. Will God reestablish or restore that relationship? I don't know. No lo sé. I don't know. Yo estoy listo. I'm ready. Yo estoy listo. I'm ready. Debemos de estar listos. We have to be ready Con el corazón sano, with a good and healed heart, sin amargura, without any bitterness, sin resentimiento. resentment, Decir, Señor, saying just, Lord, te lo entrego. I give it to you. Te lo entrego.
I just let go and give it to you. Ahora, pasos prácticos entonces. Now, some practical steps. ¿Cómo podemos crecer en perdón? How can we grow in forgiveness? Porque cómo cuesta, ¿verdad? Because it is very taxing. Está claro, It's clear. está claro, pero ¿cómo hacemos para crecer? But how can we grow? Bueno, 3 cosas rápidas. 3 quick things. Número 1, Number 1, reconozcamos lo mucho que hemos sido perdonados. recognize how much you have been forgiven. Reconozcamos lo Recognize mucho how much que hemos sido perdonados. we have been forgiven. Si yo le preguntara ahorita, If I could ask you right now, en la historia, in the history, ¿qué siervo es usted? what servant, in the story, what servant are you? ¿El primero o el segundo? The first or the second? ¿Quién se anima a decir? ¿Quién cree que somos el primero? Who thinks we're the first? ¿Quién cree que somos el segundo? Who thinks we're the second? Y los demás no creen nada. ¿o qué? And everyone else just doesn't Nadie believe levantó la anything. mano. No one raised their hand. Bueno, le voy contando de un solo, Well, I'll tell you from now que somos el primero that we are the first y el segundo. and the second. Somos todos. We're all of them, Todos los siervos. all the servants. El problema es si reconocemos que somos de la magnitud del primero. The problem is if we recognize that we have or we are from the same magnitude as the first one. Te cuento que para Jesús somos el primero, I tell you that for Jesus, we are the first one porque por eso colgó en la cruz por nosotros. because that's why he died on the cross for us. ¿Usted qué cree? What do you think? Que la paga del pecado no es muerte. That payment for sin isn't death. Eso es más de 100 billones. That's a lot more than 10 billion. ¿Sabe cuál fue el problema del siervo? You know what the servant's problem was? Falta de arrepentimiento. Lack of repentance. ¿Sabe por qué lo podemos decir claramente You know según why el we could texto? say it clearly? Estás condenado. You are condemned. Voy a vender todo y te voy a vender a ti y tu familia. I'm going to sell everything you and your family just cut off. Y él dice, no, por favor. And he says, no, please. No puede hacer eso. No, you can't do that. Téngame, Have patience Téngame with qué? me. yo le Have pregunto, patience with me. ¿será que él necesitaba paciencia I ask, do you think he needed patience? o necesitaba perdón? Or he needed forgiveness? ¿Sabe qué pasó? You know what happened? Que esa petición That same petition de ese siervo of that servant nos deja saber a usted y a nosotros lets you and I know que él no tenía un corazón agradecido that he did not have a grateful heart y mucho menos arrepentido or a repenting heart por los 10 billones que debía. for the 10 billion that he owed. Por eso That's why es que él va hacia su consiervo he goes to his other servants sin ningún tipo de tapujos. without any sort Sin of filtro, regret, sin without any filtro. filter, Págame lo que me debes. and says, pay me what you owe me. Tanto así So much so que literalmente that literally lo ahorcó he chokes him y luego lo mandó a la cárcel. and then sends him to jail Porque él no supo nunca because he never knew el nivel de deuda que se le había perdonado. the big or the level of debt that he was forgiven from. Porque en su corazón no había verdadero arrepentimiento. Because in his heart there wasn't true repentance. Me quedo callados para que asiente un poco en su corazón esto. I'll stay a little bit quiet just so this can settle in your heart. Pregunto, I ask, ¿el segundo siervo the second servant, tenía que pedir perdón o paciencia? did he have to ask for forgiveness or patience? ¿Quién? ¿Usted cree que $15,000 son pagables? Do you think that $15,000 are payable? Sí. Yeah. 10 billones de dólares no. $10 billion? No. Usted sabe que cuando saca las cuentas You know that when you do the accounting of it, en el tema del conteo, lo que es un talento y un denario, what is a talent and a denarii, lo que le iba a tomar al siervo what it was going to take the servant en pagar el dinero to pay the money, eran 200 años de trabajo it was 200 years of work para pagar. to pay.
Él no estaba consciente He wasn't conscious de lo que se le había perdonado. of what he had been forgiven of. Por eso That's why no pudo perdonar. he couldn't forgive. Hoy te pregunto a manera de reflexión, Today, I ask you so you can reflect on it. ¿será que estás completamente consciente Are you conscious de lo que se te ha sido perdonado por Dios? of what God has forgiven you for? ¿Usted sabe por qué nuestra cultura está como está? Do you know why our culture is the way it is? ¿Cómo se dice atonement en español? No, no. No, pero Rendir podemos cuentas. orar por usted si está atormentado. ¿Te das cuenta? Estoy molestando. No, atonement. Come on, guys, somebody, Google it. Expiación. ¿Estoy bien? Creo yo. ¿Cómo? Expiración. Atonement. ¿Sabe por qué nuestra cultura está como está a día de hoy? Do you know why our culture is the way it is today? ¿Sabe por qué el movimiento de justicia social? Do you know why there's such a big movement in social justice? ¿Sabe por qué tanto de esto? You know why so much of this? Porque no están conscientes de esto. Because they're not conscious of this. Si nuestro mundo reconociese If our world could recognize cuánto se nos ha sido perdonado, how much has been forgiven, ya hubiera regresado Jesús. they would have come back to Jesus already. Ya nos hubiéramos ido al cielo todos. We would have all gone to heaven already. Por eso hay tanto odio. That's why there's so much hate. Por eso hay tanta sed de sangre y justicia allá That's why afuera there's hoy en such a día. thirst of blood and justice. Porque aquellos que la piden Because those who ask for it no están conscientes are not conscious de lo mucho que ha sido of how much perdonado hacia ellos. they have been forgiven for. Iglesia Community, Community Church, nosotros we tenemos que ser una comunidad need to be a que community está muy consciente, that is very conscious, bien consciente, very de conscious, manera diaria on a daily matter de lo que se nos ha sido perdonado. of what has been forgiven to us. Solo así Only in that way podremos otorgar perdón can we also give forgiveness y amar como Dios ama and to love as God loves y vivir a la manera de and Dios. to live in the ways of God. Póngase de pie. Stand up, please. La segunda cosa, The second thing, no nos podemos olvidar, recordemos el principio de la medida. we can't forget, we need to be reminded of the principle of the measurement. Y usted dirá, ¿cuál es el principio de la medida? And you might ask, what is that principle? Está en el Sermón del Monte. It is in the Sermon on the Mount. Fíjese nomás. Just take a look. Mateo 7, 1 y 2. Matthew 7, 1 and 2. No juzguen para que nadie los juzgue a ustedes, Don't judge so no one judges you. porque tal como juzguen se les juzgará, Because just as you judge, you will be judged. y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. And with the measure you use, it will be measured with you. ¿Sabe qué pasa? You know what Que happens? cuando tú y yo no entendemos lo que se nos ha perdonado, That when you and I don't understand what we've been forgiven of, no tenemos la capacidad de entender we don't have the capacity to understand el principio de la medida, the principle of the measurement. porque creemos Because we believe que no le debemos nada a nadie. that we don't owe anyone anything. Y a Dios A Dios le debemos todo. And to God we owe everything. Por eso hay que tener la medida That's why we have to have the measurement siempre en mente. always in our minds. ¿Cómo quiero que Dios me trate? How do I want God to treat me? Qué buena pregunta. That's a really good question. ¿Cómo quiero que Dios me trate? How do I want God to treat me? Porque ahí dice Because it says there que al que no está arrepentido that he who does not repent, se le trata con justicia, he will be treated with justice, no con misericordia. not with mercy. Alfredo, ¿cómo está diciendo usted eso? How can you say that, Alfredo? Claro. Well, of course. ¿Lo perdonan al siervo? The servant is forgiven, Luego él no se arrepiente de la deuda, then he doesn't show any repentance of his debt, por lo cual no perdona al que le debe, and that's why he doesn't forgive he who owes him. no le dio misericordia como se la dieron a él. He doesn't give the mercy that was given to him. El rey se entera The king finds y out, dice, con la misma medida que me diste tú, te voy a medir yo. and it says, with the same measurement you gave to him, I will give to you. Tú lo mediste a través de la justicia, You measured him through justice. lo metiste preso. You put him in prison. Yo te voy a medir con la misma vara. I will measure you with the same measurement. Ahora se va preso y me paga. Now you're going to go to jail and you're going to pay Yo me no sé either way. usted, pero yo prefiero la gracia y la misericordia I don't de know Dios you, but a I su prefer the justicia grace and mercy cualquier of día. God any day of the week. Any day. Cualquier día. Por eso él termina el versículo 35 That's why he ends verse 31, motivándonos de manera muy clara. motivating us in a very clear way. Puede sentirse cruel,
It could feel a bit cruel, pero es clara. but it's clear. Sí. Perdonen en su corazón. Forgive in your heart. Decidan hacer como yo he hecho con ustedes, Decide to do what I've already done with you, por más difícil que sea. no matter how difficult it is. Y cerramos. And we close. ¿Cómo puedo crecer en perdón? How can I grow in forgiveness? Bueno, reconozco lo mucho que he sido perdonado. I can recognize how much I've been forgiven. Recuerdo el principio de la medida. I remember the principle of the measurement. Y me regocijo que Jesús ya pagó el precio. And I rejoice in the fact that Jesus paid the price already. Gracias, Dios. Thank you, God, Porque Él pagó el precio. because He paid the price. Escuche, el perdón nunca es fácil. Forgiving is not easy. Y a veces, And sometimes, cuando las heridas son muy profundas, when wounds are too deep, el perdón parece imposible. forgiveness seems impossible. Pero el perdón es posible But forgiveness is possible porque Jesús pagó el precio. because Jesus paid the price. Que el perdón es posible, Forgiveness is possible. el arrepentimiento es posible, Repentance is possible. la reconciliación es posible. Reconciliation is possible. Solo, únicamente, Only porque Jesús pagó el precio. because Jesus paid the price for it. Cuando se encuentre con la realidad del dolor, When you find yourself in the reality of the pain, de cómo esa persona te dañó, of how that person hurt you, piense por un momento en estos principios think for a second in these principles y nunca lo dé por imposible. and don't ever regard it as impossible. Seamos personas de Dios Let's be people of God que pertenecemos al reino de Él, that belong to His kingdom, que vivimos el principio del perdón como Jesús lo that vivió. live the principle of forgiveness as Jesus did. Nunca cierre la puerta Don't ever close the door, y siempre estemos listos and let's always be ready para perdonar. to forgive. Cierre sus ojos. Close your eyes. Dios, gracias. Father God, thank you. Hoy tomamos total conciencia Today we're in complete conscience y mostramos completo agradecimiento and we show gratefulness por todo lo que has perdonado en nuestra vida. for all you've forgiven in our lives. Porque como tu palabra nos enseña, Because as your word teaches us, del lodo from the mud nos rescataste, you saved us. del pecado nos salvaste, From sin you saved us. nos llamaste por nombre You called us by name. y nos sentaste a tu mesa You seated us in your table cuando no lo merecíamos. when we didn't deserve it. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Nos presentamos con corazones arrepentidos We come with repenting hearts que tienen claridad y aceptación. that have clarity and acceptance. Queremos vivir como tú vives. We want to live as you live. Quiero vivir como el Rey vive. I want to live as the King lives. Quiero ser parte de su reino, I want to be part of His kingdom como Él me llama a ser parte de as su He reino. calls me to be part of His kingdom. En mi corazón, In my heart, como en el cielo. as in heaven. En mi casa, In my home, como en el cielo. as in heaven. En mi trabajo, In my job, como en el cielo. as in heaven. En mi iglesia, In my church, como en el cielo. as in En mi heaven. comunidad, como In en my el cielo. community, as in heaven. Así te lo pedimos. That's how we ask you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. And amen. Dáselo fuerte a Jesús. Give Jesus a round of applause. Si eres nuevo en Community, If you're new here at Community, quiero pedirte un favor. I want to ask you for a ¿Serías favor. tan amable Would you be so kind de encontrarte conmigo en esa mesa que está ahí atrás? to find us in the tables that are in the back? Quiero conocerte, I want to get to know you, conocer tu nombre know your name, y entregarte un regalo de parte de nuestra iglesia para ti. and to give you a gift on behalf of our church to you. Iglesia, que Dios te bendiga. Church, God bless Te you. amamos, nos vemos la We love próxima you, semana. and we'll see you next week. Chao.